¿Alguna vez te has preguntado quién era realmente Melquisedec y por qué su figura es tan enigmática en la Biblia? Hoy vamos a desvelar los misterios tras la asombrosa línea del sacerdote eterno y su relevancia en la teología. No te vayas, porque lo que descubrirás te dejará sin palabras. Melquisedec es una figura enigmática en las escrituras bíblicas, cuya aparición nos deja con más preguntas que respuestas. Su primera mención se encuentra en Génesis 14, versículos 18 al 20. Aquí es presentado como Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Este encuentro se produce cuando Melquisedec encuentra a Abraham, quien más tarde sería conocido como Abraham, el patriarca. Melquisedec lo bendice y recibe diezmos de él, un acto que nos muestra la importancia espiritual y reverencia de Abraham hacia este misterioso personaje. Pero la presencia de Melquisedec no se limita al libro de Génesis. Su figura es citada nuevamente en el Salmo 110, versículo 4, donde se encuentra una de las referencias más fascinantes del Antiguo Testamento. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Estas palabras revelan una dimensión eterna y trascendental de su sacerdocio, algo que no se ve comúnmente en otros personajes bíblicos. El enigma de Melquisedec se profundiza aún más en el Nuevo Testamento, específicamente en la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículos 1 al 3. Aquí, el autor destaca que Melquisedec, sin padre ni madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida, permanece sacerdote para siempre. Este pasaje subraya la naturaleza eterna y misteriosa de su sacerdocio, sugiriendo que su linaje no sigue el patrón humano normal y que su rol como sacerdote del Dios Altísimo no tiene un final. Esta narrativa nos deja con una figura mítica y poderosa que trasciende las barreras del tiempo y la historia. Siempre presente, siempre misterioso, Melquisedec nos insta a reflexionar sobre las profundidades de la fe y los misterios de la vida espiritual, que se esconden más allá de nuestras limitadas comprensiones terrenales. Melquisedec, un nombre que se traduce como Rey de Justicia, ya nos da una idea de su papel fundamental y su virtud esencial. La justicia, un concepto tan potente y necesario, no era simplemente una etiqueta para Melquisedec, era la esencia de su gobernanza y de su ser. Pero su relevancia simbólica no termina ahí. Melquisedec era también el rey de Salem, y Salem significa paz. Así que Melquisedec no solo era rey de justicia, sino también rey de paz. ¿Puede haber una combinación más perfecta de cualidades en un líder? Este doble rol, de rey y sacerdote, es algo que muy rara vez se ve en la Biblia. Normalmente los reyes eran una cosa y los sacerdotes otra muy diferente. Pero en Melquisedec vemos una fusión de ambos mundos, uniendo el poder secular del trono con la responsabilidad espiritual del altar. Esta fusión no es meramente anecdótica. Prefigura de manera poderosa a Cristo, quien es también nuestro Rey y sumo sacerdote. A lo largo de la historia, los líderes con roles duales han tenido un impacto significativo. Sin embargo, la prevalencia bíblica de Melquisedec plantea la pregunta: ¿por qué es tan importante este título y su singular combinación de justicia y paz? Mantente alerta, porque esto es solo el comienzo de una fascinante exploración que podría redefinir tu comprensión de la justicia divina y la paz eterna. El misterio de Melquisedec comienza con su linaje, o más bien, la ausencia de uno. A diferencia de muchos personajes bíblicos que tienen genealogías detalladas, Melquisedec aparece sin padres, sin madre, sin descendencia. Esta ausencia de antecedentes familiares documentados en la Biblia lo envuelve en un aura de misterio y lo distingue de otros sacerdotes. En el libro de Hebreos se menciona que Melquisedec no tiene principio de días ni fin de vida, lo que sugiere una existencia eterna e ininterrumpida. Este detalle ha llevado a numerosos eruditos a especular sobre su verdadera identidad y su significado en la narrativa bíblica. Una teoría intrigante es que Melquisedec podría ser una cristofanía. Esta hipótesis sugiere que Melquisedec es una aparición preencarnada de Jesús, una manifestación del Hijo de Dios antes de su nacimiento humano. Los paralelismos entre Melquisedec y Jesús son profundos.
Ambos son descritos como sacerdotes eternos y reyes de paz y justicia. Mientras que Melquisedec es denominado rey de Salem, que se interpreta como rey de paz, Jesús es conocido como el príncipe de paz. Además, el título de rey de justicia atribuido a Melquisedec resuena con la justicia divina que Jesús representa. Estos atributos compartidos invitan a una reflexión. ¿Podría Melquisedec ser un precursor directo o una manifestación temprana de Cristo, destinada a preparar el camino y señalar hacia el sacerdocio eterno que Jesús luego cumpliría de manera definitiva? Esta idea de una cristofanía no solo eleva la figura de Melquisedec, sino que también refuerza la continuidad del plan divino a lo largo de las Escrituras. La falta de detalles genealógicos y temporales sobre Melquisedec subraya su rol como un símbolo de eternidad y permanencia, características que también encontramos en Jesús. Así, Melquisedec no solo sirve como una figura histórica en la narrativa bíblica, sino también como un puente teológico que une el Antiguo y el Nuevo Testamento en una visión cohesiva del sacerdocio eterno y divino. La orden de Melquisedec es una de las claves más intrigantes y menos comprendidas dentro de la narrativa bíblica. A diferencia del sacerdocio levítico, que comenzó con Aarón y se perpetúa a través de una línea genealógica clara y estricta, el sacerdocio de Melquisedec parece surgir desde un lugar aparte y anterior. Se nos presenta en la Biblia como alguien sin genealogía, sin principio ni fin, casi como una figura atemporal que trasciende las limitaciones humanas. Esto lo distingue marcadamente del sacerdocio levítico, que se basaba estrictamente en la línea de Aarón, siguiendo reglas y rituales muy específicos del Antiguo Testamento. En el libro de Hebreos se establece una categoría totalmente nueva y superior al decir que Jesús es un sacerdote, según el orden de Melquisedec. Este título implica un sacerdocio eterno e inmutable, una conexión directa con Dios que no depende de descendencia humana ni de rituales temporales. La implicación aquí es monumental. Mientras el sacerdocio levítico ofrecía sacrificios repetidos y temporales, el sacerdocio de Jesús, al ser según el orden de Melquisedec, ofrece un sacrificio único y eterno. Esta conexión subraya la superioridad del sacerdocio de Jesús, destacando que su papel no solo cumple con las antiguas profecías, sino que también las trasciende y las lleva a una dimensión eterna. Reflexionar sobre esta conexión tiene un profundo impacto en nuestra fe actual. Nos invita a considerar el sacrificio de Jesús desde una perspectiva de eternidad y perfección, algo que va más allá de cualquier sistema humano de creencias y rituales. Nos enseña que tenemos un intercesor eterno, un sacerdote que no está limitado por el tiempo ni las imperfecciones humanas, algo que nos ofrece una seguridad y una esperanza ciertas y constantes. Esta realidad nos invita a una adoración más profunda y a una fe más robusta, ya que reconoce a Jesús no solo como un mediador temporal, sino como una presencia eterna y perfecta. Desde una perspectiva erudita, Melquisedec suscita un abanico de interpretaciones que no dejan de maravillar a los estudiosos. Partiendo de las vistas tradicionales judías, algunos proponen que Melquisedec podría ser Sem, el hijo de Noé, quien, según las genealogías, vivió muchos años después del diluvio. Esta interpretación se basa en el vínculo entre la longevidad de los patriarcas y la función sacerdotal prelevítica que Melquisedec pudiera haber asumido. Sem, visto como el heredero espiritual de Noé, podría haber mantenido esa línea sagrada. Por otro lado, en el pensamiento cristiano, Melquisedec es una figura aún más compleja y reveladora. Algunos teólogos lo consideran un tipo de Cristo, es decir, una prefiguración de Jesucristo en el Antiguo Testamento. La epístola a los Hebreos fortalece esta visión al comparar el eterno sacerdocio de Melquisedec con el de Jesús, sugiriendo que, así como Melquisedec no tiene principio ni fin registrados, Jesús es el sumo sacerdote eterno, sin genealogía terrenal que limite su sacerdocio. Esta visión tiene un peso significativo en la teología cristiana, ya que subraya el carácter eterno e inmutable del sacerdocio de Cristo. Más aún, se intensifica la percepción de Melquisedec como un misterio divino,
un ser histórico que escapa a nuestras limitaciones humanas de tiempo y espacio. Esta idea resuena en la profundidad de los estudios teológicos y nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de Jesús mismo, cuya venida fue anunciada de formas enigmáticas y poderosas a lo largo de toda la Escritura. Aquí es donde tú, querido espectador, entras en la conversación. ¿Qué piensas de estas interpretaciones? ¿Coincides con alguna de estas perspectivas o tienes una teoría distinta sobre este enigmático sacerdote? Deja tus comentarios abajo y comparte tu perspectiva. La diversidad de pensamientos y creencias enriquece nuestra comprensión colectiva de estos misterios bíblicos que tanto nos intrigan. ¿Te has preguntado alguna vez cómo incide el misterio alrededor de Melquisedec en nuestra comprensión del liderazgo espiritual y la autoridad divina? Su figura nos invita a una reflexión profunda sobre estos conceptos. Melquisedec, sin un principio ni fin registrado, desafía nuestras nociones convencionales del liderazgo basado en linaje y tiempo. Nos muestra un modelo de autoridad que trasciende las limitaciones humanas, fundamentado en una conexión directa y perpetua con lo divino. Imagínate por un momento ser Abraham, encontrándote con este sacerdote rey, misterioso e imponente, después de una gran victoria. Melquisedec, sin mediaciones, ofrece pan y vino, y bendice a Abraham en nombre del Dios Altísimo. ¿Qué podríamos aprender de esta interacción? Primero, la humildad de Abraham, que reconoce una autoridad espiritual sin cuestionar su origen. Esta humildad nos enseña a recibir la guía y bendición divina con apertura y reverencia, sin necesidad de entender cada detalle. Esta visión también reconfigura nuestra percepción del diezmo. En una única escena, Abraham le da a Melquisedec una 10ª parte de todo, no por obligación, sino como un acto de fe y gratitud. ¿Qué nos indica esto? El diezmo se convierte en un símbolo de confianza total en que todo lo que poseemos viene de Dios y le pertenece. Es una expresión de fe práctica donde reconocemos nuestra dependencia divina y retribuimos en agradecimiento. Pero la enseñanza más potente quizás sea la bendición recibida. Melquisedec bendice a Abraham, una bendición que lleva una promesa de multiplicación y prosperidad. Nos recuerda que al vivir y actuar según nuestra fe, Dios se manifiesta en nuestras vidas con bendiciones palpables. ¿Cómo podemos aplicar esto hoy? Dentro de nuestro liderazgo espiritual, podemos reflejar la justicia y la paz que Melquisedec personificaba. Al interactuar con otros, al agradecer y compartir nuestras bendiciones, permitimos que la gracia divina fluya no solo en nuestras vidas, sino también en las de aquellos que nos rodean. Finalmente, te invito a considerar personalmente de qué manera la figura eterna y misteriosa de Melquisedec desafía tu comprensión actual. ¿Cómo puedes incorporar estos aprendizajes en tu vida diaria, liderando con humildad, fe y gratitud? Permite que estas reflexiones calen hondo y te impulsen a buscar una conexión más íntima y directa con lo divino, emulando aquellos aspectos de liderazgo eterno que Melquisedec tan sagazmente ejemplificó. Al explorar el enigmático reinado de Melquisedec, nos adentramos en territorios tan antiguos como misteriosos. Algunos eruditos sugieren que Melquisedec no solo fue un sacerdote, sino también un rey que gobernó la antigua ciudad de Jerusalén, conocida en aquellos tiempos como Salem. La Biblia nos presenta a Melquisedec como el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, y aunque su figura aparece brevemente en las Escrituras, su impacto ha resonado a lo largo de los siglos. Podemos imaginar un gobierno tan justo y pacífico, presidido por un rey sacerdote que une en su persona la espiritualidad y la autoridad moral. Melquisedec es un símbolo de este ideal. Su reinado no se trataba simplemente de poder político, sino de liderazgo ético y espiritual. En una época donde los reinos a menudo estaban marcados por la guerra y la injusticia, Melquisedec ofrecía un contrapunto, un gobierno basado en la justicia y la paz. No es casualidad que su nombre signifique Rey de Justicia y que gobernara en Salem, asociada con la paz. La breve interacción entre Melquisedec y Abraham nos da una muestra del tipo de influencia que este rey sacerdote tenía. Melquisedec bendice a Abraham y a cambio recibe el diezmo de todo.
Este acto no solo establece un precedente espiritual, sino que también refleja su rol como un modelo de integridad y devoción a Dios. Su figura nos desafía a considerar cómo la verdadera autoridad emana no del poder o la fuerza, sino de la justicia y la espiritualidad. El impacto del reinado de Melquisedec trasciende su tiempo y lugar. En su figura encontramos un arquetipo que se repite en la historia y en la teología, el líder justo que guía no solo con leyes y decretos, sino con principios y fe. Este modelo sirve de inspiración no solo en el ámbito religioso, sino también en el moral, dando a aquellos que miran su ejemplo una guía sobre cómo liderar con rectitud y propósito. Melquisedec, con su reinado tan justo y pacífico, se nos presenta así como un faro en la historia, una señal de lo que puede ser posible cuando el poder se somete a la moralidad y la espiritualidad. A través de esta figura enigmática, comprendemos mejor la profundidad de los ideales que podrían transformar nuestras propias vidas y sociedades si los tomamos a pecho. A lo largo de nuestro viaje hemos desentrañado la figura enigmática de Melquisedec y su impacto en la Biblia, desde su misteriosa aparición en Génesis como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, hasta su mención en Hebreos como una figura sin genealogía. Hemos explorado las profundidades del simbolismo y el significado de su nombre, Rey de Justicia y Rey de Paz. La ausencia de detalles genealógicos y la comparación con Jesús nos llevaron a considerar a Melquisedec como una posible cristofanía, una manifestación temprana de Cristo. La orden de Melquisedec, un sacerdocio anterior al de Aarón, abrió debates sobre su relevancia y la profundidad de su conexión con la fe contemporánea. Con diversas interpretaciones de eruditos, tanto judíos como cristianos, Melquisedec ha sido visto como Sem y también como un tipo de Cristo, resaltando su misterio y trascendencia. El reinado de Melquisedec, posiblemente en Jerusalén, simboliza un gobierno justo y pacífico, sirviendo como un modelo moral y espiritual. Esta figura sigue intrigando e inspirando, revelándose a través del contexto histórico, los conocimientos teológicos y las interpretaciones modernas. Al reflexionar sobre las conexiones entre el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio eterno de Jesús, observamos que ambos representan una línea de sacerdocio eterno, desvinculado de la genealogía humana. En ellos, la justicia, la paz y la bendición son centrales, destacando una continuidad trascendental entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Melquisedec no solo es un personaje bíblico, sino un puente entre los misterios del pasado y las verdades eternas. La línea del sacerdote eterno se desvela en capas de misterio, justo y pacífico, inspirándonos a mirar más allá de lo visible y a dejarnos llevar por el flujo de sabiduría y revelación divina. Si este viaje por los misterios de Melquisedec te ha fascinado, asegúrate de suscribirte, darle like y compartir este video. Únete a nuestra comunidad para descubrir más verdades ocultas y reflexiones bíblicas. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos desentrañando los misterios más profundos de la Biblia.